Hey, todos sean bienvenidos a la clase de el día de hoy. Vamos a estar hablando de trigonometría y vamos a ver un tema que es relativamente sencillo, ¿sí? Realmente es relativamente sencillo. Tiene que ver con la ley de los senos. Bien, vamos a estar viendo esta semana la ley de senos y también hablaremos de la ley de los cosenos. Pero específicamente hoy vamos a trabajar con la ley de seno. Bueno, te doy la bienvenida a esta es una nueva transmisión de parte de Academia Live. Te habla el profesor José y un gusto saludarte. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Te explico un poco la dinámica. Va a ser una clase relativamente corta. Vamos a estar primero hablando un poco de la teoría de la ley de senos, cómo llegamos a esta ley, ¿bien? Y luego vamos a resolver 5 ejercicios. Bien, este video va a quedar allí en el canal Academia Live. Recuerda suscribirte, compartir. Al ver los videos, dale me gusta y comenta qué tal te ha parecido, porque queremos ir mejorando. Queremos ir mejorando y la meta es entonces producir cada vez más y mejor contenido para ayudarte a lograr tus metas y a lograr tus objetivos. Bien, entonces, vamos a ver entonces 5 ejercicios y este video va a quedar allí y además voy a agregar cuando agregue el video, bien, voy a agregar algunos ejercicios para que tú puedas resolver. Entonces está atento allí para que te pongas a prueba y recuerda que no puedes solamente quedarte en ver la clase, sino tú mismo, entonces después toma el ejercicio sin ver la resolución y entonces resuélvelo por tu cuenta y entonces luego compara la resolución con el ejercicio que va a quedar allí resuelto y entonces vas a poder verificar tu aprendizaje, si lo que estás haciendo está bien, si lo que estás haciendo está correcto y de esa forma entonces vas a poder darte cuenta del avance que estás teniendo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra transmisión de la ley de senos. Es un consejo que quiero darte para que cada vez seas mejor estudiante y en el futuro puedas ser un excelente profesional, que es la meta que todos tenemos. Bien, vamos a activar por aquí este punterito láser que tenemos. Muy bien, y vamos a hablar entonces de la ley de senos explicado paso a paso. Bien, perfecto. Vamos a pensar en un triángulo. ¿Ven? Tenemos aquí en un triángulo, en este caso es un triángulo, pero esta ley de senos aplica para cualquier clase de triángulo. Pero tenemos este triángulo y vamos entonces a pensar que tenemos acá un ángulo, ¿sí? En este vértice tenemos un ángulo que es el ángulo alfa. Luego vamos a tener frente al ángulo alfa, frente o opuesto al ángulo alfa va a haber un lado. Ese lado lo vamos a llamar A. Ese lado va a tener una longitud. ¿Bien? Perfecto. Luego pensemos entonces en este vértice y vamos a ubicar el ángulo beta. Frente o opuesto a ese ángulo va a estar un lado al que llamaremos B. Ese lado va a tener una longitud. Bien, ahí estoy señalándolo con las cotas. Bien, perfecto. Ahora entonces, ¿qué relación podemos nosotros lograr entre esos dos lados de ese triángulo rectángulo y esos dos ángulos? Bien, vamos a verlo. Vamos entonces ahora a trazar un segmento de recta desde este vértice que está acá hasta su lado opuesto, perpendicular al lado opuesto, por cierto. Bien, en este caso, ahí lo que hemos trazado es la altura. Bien, perfecto. Ahí hemos trazado la altura de ese triángulo. Bien, y entonces con la altura nosotros podemos relacionar esos dos ángulos que ya hemos mencionado, el ángulo alfa, el ángulo beta, y esos dos lados, el lado A y el lado B. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo podemos relacionar? Bueno, vamos a estudiar, si te das cuenta, esa altura lo que ha hecho es que ha dividido ese triángulo en dos triángulos. ¿En dos triángulos qué? ¿En dos triángulos qué? Si aquí tienen ángulos rectos, lo ha dividido en dos triángulos rectángulos. ¿Bien? Entonces vamos a estudiar cada uno de esos triángulos rectángulos por separado para ver a dónde llegamos. Fíjate, aquí tenemos este triángulo rectángulo que lo vamos a sombrear de color verde. Si te das cuenta, vamos a tener el ángulo alfa y frente al ángulo alfa vamos a tener entonces la altura,
que en este caso vendría siendo el cateto opuesto al ángulo alfa. Bien, recuerda que en los triángulos rectángulos podemos usar las razones trigonométricas de ángulos rectángulos. Y vamos a tener entonces, de acuerdo a los ángulos, en este caso, este ángulo alfa va a tener un cateto opuesto, va a tener un cateto adyacente y vamos a tener la hipotenusa, que siempre es el lado más largo, que está frente al ángulo recto. Entonces, en este caso de alfa, su cateto opuesto es la altura y la hipotenusa va a ser el valor de este lado B. Bien, el valor de la longitud de este lado B. Entonces, ¿qué razón trigonométrica podemos usar para relacionar este ángulo, la altura y el lado B, que vendría siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo pequeño que hemos sombreado en color verde? Bueno, podemos usar el seno. Recuerda que el seno de un ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, en este caso va a ser la hipotenusa, perdón, la altura, bien, en este triángulo pequeño la altura, sobre la hipotenusa, que va a ser la longitud del lado B. Perfecto. Vamos a pensar entonces que podemos despejar la altura. Entonces esta B que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Altura va a ser igual a la longitud del lado B por el seno de A. Ok, pensemos en el otro triángulo. Recuerda que ese triángulo con la altura lo hemos dividido en dos triángulos rectángulos. Bien, ahora pensemos en este triángulo que está en el lado derecho. Si se dan cuenta, vamos a tener el ángulo beta y frente al ángulo beta va a estar la altura. Y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que va a estar sombreado allí en color verde es la longitud del lado A, o es el lado A. Entonces podemos usar también el seno y decir que seno de beta, de este ángulo beta que está aquí, es igual a la altura, que va a estar opuesto, si te das cuenta, voy a trazar aquí una flecha para que te des cuenta, que va a ser el cateto opuesto al ángulo beta, sobre la hipotenusa, que en este caso, la hipotenusa de este triángulo rectángulo sombreado en verde, va a ser la longitud del lado A. ¿Sí? Entonces, seno del ángulo beta va a ser igual a la altura sobre la hipotenusa. Despejo altura de la fórmula, es decir, que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces la longitud del lado A por el seno de beta va a ser igual a la altura. ¿Qué puedo hacer? Entonces tengo dos ecuaciones con, en este caso, hay una incógnita común, que es la altura. Fíjate, si te das cuenta, la altura es un lado común tanto para este triángulo rectángulo que va a estar al lado derecho, como para el triángulo rectángulo que está al lado izquierdo. Es un lado común. Entonces, de allí yo puedo plantear, ya después de haber planteado estas dos situaciones, yo puedo igualar la altura, porque si te das cuenta, en estas dos fórmulas o en estas dos ecuaciones que he creado, el valor de la altura es el mismo. Entonces igualo, altura es igual a la altura, igualo entonces las dos ecuaciones, A por seno de beta es igual a B por seno de alfa. Bien, entonces despejando, ¿sí? Me queda entonces que esta B que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Y esta A que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces seno de alfa va a ser igual, seno de alfa sobre A va a ser igual a seno de beta sobre B. Entonces ahí tenemos una relación. Ahí hemos creado una relación entre esos dos ángulos y esos dos lados, el lado A y el lado B. Bien, entonces con esa relación que hemos creado allí, bien, hay una proporcionalidad, por cierto, entre el cociente del seno y el lado. Entonces, con esa fórmula que hemos creado allí, ya estamos trabajando entonces con la ley de senos. Y por allí podemos resolver algunos triángulos o hacer algunas operaciones y unos cálculos en triángulos. Bien, vamos a ver 5 ejercicios sencillos para introducirnos en este tema de la ley de senos. Bien, vamos a ver entonces, ya tenemos aquí la ley de senos, el planteamiento. Ah, por cierto, te estoy dejando aquí una tabla de senos que te va a servir mucho, donde están las medidas aproximadas de los senos de un ángulo. Por ejemplo, el seno de 1 grado es 0,0175 y así sucesivamente. Bien, vas a tener entonces aproximándolo en algunos casos a 4 decimales y en otros casos a 3 decimales. Bien,
Perfecto. Y recuerda que el valor del seno, el valor máximo va a ser 1 y el valor mínimo va a ser 0 en el caso del primer cuadrante. Bien, luego vamos a hablar de eso cuando hablemos de circunferencia trigonométrica. Es una clase que estoy preparando y vamos a ver una clase bien interesante de circunferencia trigonométrica ya después, posteriormente. Bien, y aquí te estoy dejando entonces el seno, el valor del seno de los ángulos notables. Generalmente vas a encontrarte ejercicios con este tipo de ángulos, ángulos notables, pero supongamos que consigues, por ejemplo, ejercicios donde tengas que resolver el seno de 74, seno de 35, de 20, entonces en este caso sí tienes que guiarte por los valores de esta tabla o puedes usar tu calculadora científica. Bien, pero esta tabla es muy práctica y muy útil para usar. Ya te vas a dar cuenta que vamos a ver algunos ejercicios. Bien. En este caso vamos a calcular solamente lados. Hoy no vamos a calcular ángulos. Después vamos a ver entonces una clase donde nos piden calcular ángulos. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver entonces el ejercicio 1. Vamos a entrar en materia. En el ejercicio 1 tenemos entonces nuestro triángulo que ya conocemos, donde tenemos dos ángulos, bien, y tenemos dos lados, ¿sí? De ese triángulo. Vamos a eliminar la altura porque ya no la necesitamos, ya sencillamente hemos logrado o ya sabemos que podemos usar en este caso la ley de los senos, ley de senos, y entonces fíjate que nos están dando aquí un ejercicio con los siguientes valores. Nos dicen que el ángulo alfa vale 30, el ángulo beta vale 60, el lado A, la longitud de este lado A es 4 centímetros y nos piden hallar la longitud del lado B. Bien, entonces en este caso es un ejemplo clásico donde podemos usar la ley de senos para calcular. Bien, ya sabemos entonces que seno del ángulo alfa sobre la longitud del lado A va a ser igual al seno del ángulo beta sobre la longitud del lado B. Bien, entonces planteamos, sencillamente ahora lo que hacemos es, usamos los datos y reemplazamos en la fórmula. Entonces sería seno de alfa, que en este caso alfa es 30, sobre A, que es 4, vale 4, va a ser igual a seno de beta, que en este caso beta vale 60 grados, entre X, porque B, el valor de B, lo vamos a representar con X porque es el valor desconocido. Bien, puedes usar una X o sencillamente de frente escribes B. Bien, perfecto. Entonces, seno de 30 es igual a 1/2. Puedes verificarlo en la tablita que te he dejado en las diapositivas anteriores. Seno de 30 es igual a 1/2 sobre 4, que es el valor de A. Va a ser igual a seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Sobre X, que es el valor desconocido, es el lado desconocido que queremos hallar, que es B. ¿Cómo operamos matemáticamente aquí? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Tú eliges la que te resulte más conveniente. Yo te lo voy a explicar de una manera. Este 4 que va a estar dividiendo, o que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Esta X que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y va a quedar multiplicando al 1/2. Entonces, ese 1/2 que quedó multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y nos va a quedar algo así. Fíjate, así nos va a quedar. Así despejamos la X. Bien, entonces X va a ser igual a 4 por raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2. Bien, 4 por raíz de 3 sobre 2. En este caso, recuerda que 4 es como que si estuvieras multiplicando 4 sobre 1 por raíz de 3 sobre 2. Y cuando hacemos un producto de fracciones, multiplicamos de forma lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces va a ser 4 por raíz de 3 sobre 2 por 1, que es 2. Quedaría algo así como está aquí. 4 raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Y cuando tenemos este tipo de división de fracciones, yo recomiendo usar el método de la doble C, o también algunos lo llaman extremos y medios. Bien, extremos quedan en o C mayor en el numerador y C menor en el denominador. ¿Cómo sería eso? Bueno, aquí tenemos los medios o la C menor, que va en el resultado de ese producto, 2 por 1 va en el denominador, y tenemos entonces la C mayor o los extremos, que el resultado de ese producto va en el numerador. Así como está aquí, sería 4 raíz de 3 por 2,
sobre 2 por 1, que en este caso es 2. Si te das cuenta, entonces aquí podemos simplificar el 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador. Mira, ¿ves? Lo simplificamos porque 2 entre 2 es 1 y el 1 es el elemento neutro de la división y de la multiplicación. El resultado va a ser x es igual a 4 raíz de 3. 4 raíz de 3 es el valor de la longitud del lado B, que es el que nos están solicitando. Pero, ojo, a veces pudiera bastar con este resultado. Si no, puedes ofrecer un resultado aproximado. En este caso, B te da 6,9 y un poquito más. Entonces, lo hemos aproximado a 7 centímetros. También puedes escribirlo de esta manera, pero con que escribas 4 raíz de 3, ese resultado ya debería de ser suficiente para ofrecer una respuesta a este ejercicio. Bien, entonces hemos terminado con este primer ejercicio. Vamos entonces a un ejercicio 2. Me gustaría que tomaras, como te digo en todas las clases, me gustaría que tomaras lápiz y papel y pudieras tomar los datos. Ahí está la fórmula, ya te voy a mostrar aquí el ejercicio 2, ahí está la fórmula. Entonces toma papel, toma lápiz y trata de adelantarte a la resolución para que puedas entonces ver cómo está tu aprendizaje, ¿bien? Cómo te está yendo con la clase. En este caso tenemos nuestro triángulo que ya conocemos, donde tenemos dos ángulos y dos lados. En este caso nos dicen que el ángulo alfa vale 60 grados, que el ángulo beta vale 30 grados y que la longitud del lado A es 6 centímetros. Y nos piden calcular la longitud del lado B. Bien. Entonces aquí hemos visto que conocemos los dos ángulos, conocemos un lado, que es el lado A, y nos falta conocer el otro lado. Entonces podemos aplicar ley de senos, donde seno de alfa sobre A va a ser igual a seno de beta sobre B. Reemplazamos datos, entonces sería seno de alfa, alfa vale 60, es decir, seno de 60 sobre A, la longitud del lado A es 6 centímetros, te lo están indicando aquí, igual a seno de beta, en este caso beta es 30, sería seno de 30 sobre X, que es el valor de la longitud del lado B, el valor que desconocemos. Bien, entonces reemplazamos datos, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, puedes verificarlo en la tablita que te estoy dejando al principio, la tabla de los senos de los ángulos notables, los ángulos que más comúnmente usamos, ¿bien? Y sobre 6 va a ser igual entonces a seno de 30, que es un medio, sobre X. ¿Cómo despejas la X en este caso? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Bien, en matemática, mientras más herramientas tengamos, bueno, como en la vida, se nos hace más fácil el camino, pero bueno, ya depende de ti cuál método vas a usar para despejar la X. Yo te lo voy a explicar de una manera sencilla, quizás un poco más larga. Bien, este 6 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Esta X que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y va a quedar multiplicando el raíz de 3 sobre 2. Entonces, ese raíz de 3 sobre 2, como hay un producto que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y va a quedar así. X va a ser igual a 6 por 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2. Recuerda que este 6 por 1 medio, en este caso 6, es como que si lo conviertes a fracción sería 6 entre 1. Estás haciendo un producto de fracciones. Cuando haces un producto de fracciones, multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador. 6 por 1, 6 y 2 por 1 va a ser 2. Entonces te va a dar 6 medios, va a ser igual a 6 medios sobre raíz de 3 sobre 2. Va a ser el valor de X. En este caso, entonces, puedes aplicar la doble C, C mayor y C menor, extremos y medios. Bien, en este caso, entonces, 6 por 2 va a quedar en el numerador y 2 por raíz de 3 va a quedar en el denominador, así como está. En este caso, puedes simplificar. 2 entre 2 te va a dar 1. 1 es el elemento neutro de la división y la multiplicación. Eso te va a quedar entonces 6 raíz de 3. En este caso vas a tener que simplificar. Por lo general te van a pedir que el resultado no contenga una raíz en el denominador. Entonces, ¿qué haces? Racionalizas. ¿Cómo racionalizas? Vas a multiplicar por 1, es decir, haces un artificio matemático por 1, es decir, por raíz de 3 sobre 3. Entonces multiplicas en el numerador 6 por raíz de 3 y en el denominador raíz de 3 por raíz de 3. Recuerda que raíz de 3 por raíz de 3 se va a raíz de 3 al cuadrado, el cuadrado se va con la raíz y te va a quedar 3.
Este va a ser el resultado, 6 sobre raíz de 3. En este caso divide 6 entre 3, 6 entre 3 es 2, y la respuesta o el valor de la longitud del lado B es 2 raíz de 3. Aquí lo tenemos. Puedes ofrecer esa respuesta, 2 raíz de 3, o puedes aproximarlo, aproximadamente te va a dar B, va a ser igual a 3.5 centímetros, haciendo una aproximación. De esta forma, ya hemos resuelto entonces nuestro segundo ejercicio. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? ¿Sí? ¿Lo resolviste tal como lo hicimos en clase? Vamos ahora con nuestro ejercicio 3. Aquí tenemos nuestro ejercicio 3. Entonces, fíjate, tenemos nuestro triángulo que ya conocemos habitualmente, ya hemos trabajado con ese mismo triángulo. Y tenemos aquí el enunciado o el planteamiento de la ley de los senos, ley de senos. Bien, vamos a ver los datos entonces. Nos dicen que alfa vale 45, beta vale 30, el valor de la longitud del lado A es 18 y nos piden hallar el valor de la longitud del lado B. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Bueno, entonces sabemos que tenemos alfa es 45, beta es 30, la longitud del lado A es 18 y nos piden la longitud del lado B. Vamos a reemplazar los datos acá en la ley de senos. Sería seno de 45 sobre 18 va a ser igual a seno de 30 sobre X. En este caso, X es la longitud del lado B que desconocemos. ¿Bien? Perfecto. Entonces sería raíz de 2 sobre 2 sobre 18 va a ser igual a 1/2 sobre X. En este caso, ¿cómo despejas? Bueno, fácilmente esta X que está dividiendo pasa multiplicando, este 18 que está dividiendo pasa multiplicando, y este raíz de 2 sobre 2 que va a multiplicar a la X pasa al otro lado dividiendo, y nos queda de esta manera, 18 por 1/2 sobre raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? En este caso, entonces, 18 por 1/2 sería lo mismo que decir 18 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2. Aplicas el método de la doble C, extremos y medios, C grande, C pequeña. C grande va en el numerador, 18 por 2, y 2 por raíz de 2, que es la C pequeña, o los medios, iría en el denominador. El 2, que está en el numerador, puedes eliminarlo con el 2 del denominador, porque 2 entre 2 te da 1. Simplificas. Y te va a quedar 18 sobre raíz de 2. Como te he dicho, en este caso tienes que racionalizar, es decir, vas a multiplicar por 1. Es decir, 1 es raíz de 2 sobre 2. No estás afectando en nada, porque si multiplicas una expresión por 1, te va a quedar la misma expresión. Solo es un artificio matemático. En el numerador, entonces, nos va a quedar 18 sobre raíz de 2. Y en el denominador, raíz de 2 por raíz de 2, eso nos da 2 como resultado. 18 entre 2 es 9. Y la respuesta sería 9 raíz de 2. Es el valor de la longitud del lado B. O pudiéramos decir que aproximadamente el lado B vale 12,7 centímetros. Hemos llegado a la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos a ver ahora entonces el ejercicio 4. Ejercicio 4 tenemos entonces, ya conocemos nuestro triángulo. Bien, un triángulo dado donde tenemos dos lados y tenemos dos ángulos. Y vamos a aplicar entonces la ley de senos. El ángulo alfa vale 45, el ángulo beta vale 30, el lado A vale 8 centímetros y el lado B no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a aplicar ley de senos y nosotros entonces reemplazamos los datos. En este caso sería seno de 45 sobre 8, porque alfa vale 45 y el lado A vale 8. Y seno de 30, que es el valor de beta, sobre X, que sería la longitud del lado B. Esa longitud la desconocemos y es lo que nos están pidiendo calcular. Luego entonces vamos, raíz de 2 sobre 2 es el valor de seno de 45. Te estoy dejando, al principio de este video, te estoy dejando las razones trigonométricas de los ángulos notables, puedes usarlo. Entre 8 va a ser igual a 1/2 sobre X. ¿Cómo despejas la X? Este 8 que está dividiendo pasa multiplicando, esta X que está dividiendo pasa multiplicando, y el raíz de 2 sobre 2 que va a multiplicar a la X pasa dividiendo. Listo, nos queda así, 8 por 1/2 sobre raíz de 2 sobre 2. 8 por 1/2 es 8/2 sobre raíz de 2 sobre 2. Una de las formas de resolver esto es aplicando la doble C, C grande y C pequeña. C pequeña en el denominador, C grande en el numerador. Entonces, X va a ser igual a 8 por 2, los extremos, sobre 2 por raíz de 2, que serían los medios. ¿Bien?
Simplificamos, 2 entre 2 es 1, se elimina y nos quedan 8 sobre raíz de 2. En ese caso vamos a racionalizar, es decir, vamos a multiplicar por 1, es decir, por raíz de 2 sobre 2, para entonces eliminar la raíz del denominador. Bien, 8 por raíz de 2 nos da 8 raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. 8 entre 2 es igual a 4 y la respuesta sería igual 4 raíz de 2. Esa es la longitud del lado B. Puedes ofrecer esta respuesta de esta manera o puedes entonces aproximar y la longitud del lado B te da aproximadamente 5,7 centímetros. Más o menos es lo que da. Bien, vamos a un ejercicio 5. Ejercicio 5 tenemos aquí. Recuerda entonces que te doy los datos y te dejo un tiempo. Si vas a ver este video en diferido, bien, entonces te recuerdo que lo que puedes hacer entonces es ver los datos e intentar entonces resolverlo antes de ver la resolución. Tenemos que alfa vale 60, beta vale 30 y la longitud del lado A vale 10 centímetros. ¿Cuál es el valor de B? ¿Cuál es el valor de la longitud del lado B? Perfecto. En este caso entonces seno de 60, que es el valor de alfa, sobre 10, que es el valor del lado A, va a ser igual a seno de 30 sobre X, que es el valor de la longitud del lado B. Raíz de 3 sobre 2, seno de 60 sobre 10, va a ser igual a 1/2, que es el seno de 30 sobre X. Entonces, ¿cómo despejas la X? Bueno, ya te lo he explicado, lo explico nuevamente. Esta X que está dividiendo pasa multiplicando, este 10 que está dividiendo pasa multiplicando, y raíz de 3 sobre 2 que va a quedar multiplicando la X pasa dividiendo. 10 por 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2, 10 por 1/2 es 10 medios, sobre raíz de 3 sobre 2, y como te estoy diciendo, esta es una forma de resolverlo, no es la única, quizás tú lo resuelvas de forma más rápida, por otro método, se va a adaptar a las herramientas que tengas en matemática. Como les he dicho, matemática como en la vida, mientras más herramientas tengas, perfecto. Lo importante es que ese método que apliques sea coherente y que te lleve a la respuesta correcta. Bien, extremos y medios, 10 por 2 sobre 2 por raíz de 3. Bien, allí vas a tener 2 por raíz de 3. Entonces el resultado X va a ser igual a 10 sobre raíz de 3 por, en este caso tienes que racionalizar, vas a multiplicar por raíz de 3 sobre 3, que es 1, no estás afectando el valor, y el resultado va a ser 10 raíz de 3 sobre 3, ese sería el resultado, pero puedes aproximarlo, calcularlo, y aproximadamente el valor del lado beta es 5,8 centímetros. Bien, perfecto, entonces hasta aquí hemos llegado con la transmisión por el día de hoy. 5 ejercicios sencillos que te ayudarán a comprender la ley de seno. Después vamos a grabar entonces, podrás encontrar en mi canal, ley de senos, pero ahora cómo calcular ángulos, con la longitud de los lados y uno de los ángulos, cómo calcular ángulos. Perfecto, eso lo vamos a ver después. Bueno, y recuerda que siempre estamos subiendo contenido. Recuerda suscribirte a nuestro canal Academia Live.